Saludamos Miguel Lascano y Andrea Condori. ¿Qué tal, diputado? Muy buenos días, Andrea, Miguel, un cordial saludo para ustedes y para toda la audiencia de su programa. Diputado, las elecciones judiciales han estado en vilo desde su origen hasta la fecha. Sin embargo, hemos hecho un análisis acá periodístico en La Razón. Uno de los problemas que nosotros habíamos identificado era la ausencia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral en la Ley 044 que los ampara y los cubre y hace que puedan acceder a un juicio de responsabilidades, ¿no? Y que por esa razón tendría que estar acatando ahora el fallo del TCP que obliga a hacer elecciones judiciales parciales. Entonces, ¿qué garantías puede ofrecer la Asamblea Legislativa para cubrir, para blindar a los vocales y que puedan tomar decisiones y no someterse a una decisión de una sala constitucional? Le doy la palabra, diputado. Con relación a su comentario específico, esa ley para incorporar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral en la ley del juicio de responsabilidades ha dormido el sueño de los injustos un año en la Comisión de Constitución. La misma ley que la ha presentado el Tribunal Supremo Electoral con carácter oficial a la Asamblea. El día de ayer yo he pedido la reposición de esa ley para que le demos un tratamiento urgente e inmediato. Pregúntense quién estaba de presidente ese año en la Comisión de Constitución que la ha archivado en el cajón esta ley mandada por el propio Tribunal Supremo Electoral. El verdugo de las elecciones judiciales por orden de Luis Arce Catacora y el exministro Lima, el diputado Juan José Jáuregui. Esta es una prueba más en la pregunta que usted hace y en la correcta preocupación que ustedes tienen. Esta es una prueba más del inclemente y permanente sabotaje contra las elecciones judiciales que nace desde Luis Arce Catacora, desde el presidente del Estado, con su gran operador, el exministro Lima en el gobierno, y sus operadores en la Cámara de Diputados, principalmente Juan José Jáuregui, Ex Mercado. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? El objetivo del gobierno es tener a esta su mafia judicial autoprorrogada, que ellos están usurpando las funciones de órgano electoral. Prácticamente la autoridad del órgano electoral y del Tribunal Supremo ya ha sido totalmente arrasada por estos magistrados espurios que no tienen ninguna base de legalidad y legitimidad. Ustedes no van a ver ningún país del mundo que un particular que ya ha vencido funciones de acuerdo a la constitución de juez se vuelva a atribuir por decisión propia la calidad de juez para quedarse indefinidamente en el cargo por un tiempo largo o por un tiempo indefinido cuando eso la Constitución se lo prohíbe. Y peor todavía cuando es el encargado de velar y proteger por el respeto a la Constitución, como debe ser un tribunal constitucional. Entonces este engendro y esta maniobra, este complot contra la democracia de Luis Arce Catacora son sus autoprorrogados. Y ahora con estos sus autoprorrogados han venido permanentemente torpedeando la elección judicial. En la Asamblea Legislativa hemos estado año y medio peleando para torcerle el brazo al oficialismo y lograr hacer una ley de convocatoria, ¿no? A pesar de todos estos sabotajes que al final se logró aprobar por unanimidad en la Asamblea, pero de manera farisea por los oficialistas y el gobierno, porque siempre les ha interesado anular con estos autoprorrogados a la Asamblea Legislativa, anular al Tribunal Supremo Electoral, y ahora corremos el riesgo inminente en las elecciones del próximo año, de que estos 5 autoprorrogados son los que se van a quedar para hacer y deshacer el tablero electoral del 2025 a favor de Luis Arce Catacora. Ese es el objetivo clarísimo y por eso es que han fragmentado estas elecciones judiciales para que no se vote en los 5 departamentos que le permitan tener mayoría en el Tribunal Constitucional al gobierno con estos 5 autoprorrogados que se van a quedar camuflados y mimetizados con los jueces elegidos por el voto. Diputado, ¿qué hubiera tenido que hacer el Tribunal Supremo Electoral? ¿Tal vez rechazar, hacer caso omiso a esta resolución del Tribunal Constitucional? ¿O usted tal vez les da la razón y considera que el corazón de este problema es que estén excluidos de la Ley 044? Mire, lo hizo el Tribunal Supremo Electoral y a los 2 días cambió de posición. Acá tengo el documento que se firmó con todos los líderes de oposición
con el representante del gobierno, el ministro de Justicia, con los representantes de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente del Estado, presidente nato de la Asamblea, el presidente de la Cámara de Senadores, de Diputados, y por unanimidad con todos los líderes políticos, en el caso de Comunidad Ciudadana representados por Carlos Mesa, se firmó este documento que se llama Segunda Declaración por la Democracia, y en las determinaciones más importantes era continuar contra viento y marea las elecciones judiciales de manera íntegra y completa, repito la frase, de manera íntegra y completa el 15 de diciembre. Y la segunda determinación era que rechazar la mal llamada sentencia 770, que de sentencia no tiene nada porque son usurpadores judiciales que desde el 2 de enero están ejerciendo funciones ilegalmente, rechazar esta sentencia que fracciona las elecciones judiciales. Y no hay ningún compromiso firmado acá que condicione la prosecución del proceso de elección judicial de manera íntegra y completa a ninguna otra ley, ni a una ley corta, ni a la incorporación de los vocales en la ley 044, lo que no quiere decir que como una garantía adicional, Comunidad Ciudadana ha logrado que en el Senado se apruebe la ley corta en velocidad relámpago, histórico, en 2 horas se aprobó en el Senado. Esta semana tendremos que tratar en diputados. Y yo he pedido la reposición para este año legislativo de la ley de incorporación de los vocales a la garantía del juicio de responsabilidades. Eso también es una garantía adicional que es importante dársela a los vocales. Pero quiero que quede claro que todos estos sabotajes no son casualidad, vienen precisamente de los operadores de Luis Arce Catacora, del presidente, en la Cámara de Diputados. Objetivo, dejarlos a estos 5 autoprorrogados, camuflarlos y mimetizarlos con el voto ciudadano en las judiciales el 15 de diciembre para hacer un fraude, tender la cama y hacer un fraude electoral como el que hemos vivido en Venezuela. Fíjense que en Venezuela el órgano electoral ha quedado desplazado por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y quién le ha validado el grotesco fraude a Maduro, a Nicolás Maduro, en la última elección? Ha sido el Tribunal Supremo de Justicia. El equivalente en Bolivia van a ser estos 5 autoprorrogados que hacen mayoría en el Tribunal Constitucional y que van a tomar todas las decisiones trascendentales de las elecciones 25 a favor de los intereses de Luis Arce Catacora, ya sea que él se presente directamente, como hizo Maduro, o ya sea que tenga su candidato preferido en ese proceso electoral. Diputado, hemos conversado con el vocal Tawichi, él nos ha dado la respuesta después de darse a conocer de que iban a acatar este fallo y realizar elecciones judiciales parciales. Él nos decía que en el encuentro habían recibido, sí, evidentemente un espaldarazo y apoyo moral, entre comillas. Sin embargo, lo que los vocales esperaban era una herramienta jurídica, ya sea la ley corta o la inclusión de los vocales en la ley 044. ¿Qué criterio tiene de esto? No, eso es falso. No les ha contado la película completa el vocal Tawichi. Yo he sido testigo presencial porque lo acompañé a Carlos Mesa el día lunes de la semana anterior. En el documento original, en la propuesta original del TCE, no en el documento final firmado por unanimidad, ellos quisieron colocar los vocales como condición de prosecución de las elecciones judiciales totales y no parciales, una ley corta de garantías. Entonces, nosotros les dijimos, de alguna manera esto es entrar en el círculo vicioso, porque si nosotros los reconocemos a los autoprorrogados y no los rechazamos de manera clara y contundente, ellos a la vuelta de la esquina la van a anular esa ley porque van a decir que es inconstitucional. Pero lo más importante es que como el sabotaje viene desde dentro de la propia Asamblea, por la bancada en diputados de Luis Arce Catacora y del gobierno, ¿cuál era la expectativa de tiempos que ellos tenían para que se apruebe esa ley corta? Y después lo dijo públicamente Tawichi. Querían que se apruebe una ley en horas, imagínense. O sea, como si sacar una ley sería soplar y hacer botellas, cuando además tienes el sabotaje dentro de la Cámara de Diputados del propio gobierno. Entonces le dijimos, esto no puede ser una condición para la prosecución de la elección completa e integral. Por eso es que se la retiró del documento final que está firmado, ustedes lo deben tener, revisen los 7 puntos, en ningún punto se habla de una ley corta. Ahora dijimos, eso no quita que por fuera del compromiso, sin ningún condicionamiento para hacer la elección judicial completa e integral,
se les va a dar todas las garantías complementarias, ¿no? Tratando de vencer la resistencia de los arcistas dentro de la Cámara de Diputados. Eso es lo que ha pasado la semana anterior. En el Senado, a propuesta de Comunidad Ciudadana, se ha aprobado por más de 2/3 la ley corta, que es el mismo proyecto prácticamente que mandó el Tribunal Supremo Electoral. Ahora se va a tratar esto esta semana, si es que así dejan hacerlo y viabilizarlo, tanto el presidente de la Cámara como sobre todo la bancada de Luis Arce, que son los que permanentemente han estado saboteando la realización de elecciones judiciales. Diputado, entonces la única salida sería tratar y posteriormente aprobar esta ley corta para blindar las elecciones judiciales y de ese modo no se siente este precedente de hacer elecciones parciales. No, la salida es que el Tribunal Supremo Electoral, en lugar de incumplir su compromiso como lo hizo, que lo mantenga, que decida como cuarto poder del Estado, poder electoral, llevar adelante las elecciones de manera completa e íntegra, porque si no se van a prestar a ser cómplices de un fraude electoral el 2025 a favor del gobierno y de Luis Arce Catacora, y que en la Asamblea Legislativa les demos todas las garantías adicionales que ellos quieren y que no las vemos inconducentes o no las vemos incorrectas. Y ya se ha avanzado con media sanción en el Senado con la ley corta de garantías, que es prácticamente una ratificación de todas las decisiones que contra viento y marea le torcimos el brazo a los oficialistas en la Cámara de Diputados y logramos viabilizar la convocatoria de las elecciones. Y lo mismo con la ley 044, que Jáuregui se la guardó en el cajón y que el día de ayer yo he pedido la reposición para que los vocales del Tribunal Supremo Electoral tengan la garantía de juicios de responsabilidades. Pero lo que no puede hacer el Tribunal Supremo Electoral es entregar, porque al incumplir este acuerdo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha entregado su autoridad de cuarto poder del Estado en manos de estos que están ejerciendo delincuencialmente las funciones del Tribunal Constitucional, y que yo la llamo la mafia judicial de Arce, porque son los que hacen y deshacen el tablero electoral y el tablero político en el país. Usted dígame qué decisión con autoridad de cuarto poder puede tener hoy día el Tribunal Supremo Electoral si estos autoprorrogados, que además por interés de Arce se siguen autoprorrogando, agarran y desconocen todas las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, cuando usted, yo y Miguel vayamos a votar en la elección presidencial, ese voto no va a valer de nada, porque 5 autoprorrogados por segunda autoprórroga, ¿no?, manipulada por el gobierno de Arce y consentida por el Tribunal Supremo Electoral, se van a sobreponer al Tribunal Supremo Electoral. Ya lo han desplazado al día de hoy. Es decir, que el Tribunal Supremo Electoral, poder de derecho, ha quedado desplazado por autoprorrogados del Tribunal Constitucional como poder de facto. Entonces, nuestro voto no va a tener ninguna eficacia, ninguna garantía de que sea respetado en todas las decisiones trascendentales que se toman en las elecciones del 2025. Diputado, es decir, que con estas garantías que la Asamblea le otorgue a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, ellos ya no estarían expuestos a un juicio penal en caso de hacer caso omiso. Ellos van a poder ser, digamos, enjuiciados como cualquier autoridad del Estado, pero van a tener la garantía del juicio de responsabilidades, como la tiene ahora el fiscal general o los magistrados del órgano judicial, no estos prorrogados, porque para mí estos tienen que ser enjuiciados en la vía ordinaria, no en la de juicio de responsabilidades, porque desde el 2 de enero, o sea, por delitos cometidos a partir del 2 de enero para adelante, ya son particulares que usurpan funciones. Los que se hubieran realizado en ejercicio de funciones anteriores sí tienen derecho a la garantía del juicio de responsabilidades. ¿Qué implica eso para los vocales del Tribunal Supremo Electoral? Que tiene que autorizar la Asamblea Legislativa Plurinacional con 2/3 de voto el enjuiciamiento por acusación en relación a delitos vinculados al ejercicio de funciones. Pero lo que no puede hacer el Tribunal Supremo Electoral es decir, nosotros vamos a condicionar a esto la prosecución de la elección judicial íntegra y completa, porque si no, no vamos a poder llevarla en esas condiciones, porque nos sometemos a un tribunal constitucional de facto, porque si no le hacemos caso tenemos el riesgo de ir a la cárcel. Yo le señalé públicamente al vocal Tawichi que si ellos, por el contrario, ellos defienden a capa y espada la democracia, como es su deber hacerlo desde su atribución de órgano electoral, el momento que el gobierno quiera hacer algo con ellos, o sus fiscales o jueces mercenarios,
todo el pueblo va a salir a las calles, pues movilizado, porque no va a permitir que la perdamos la democracia, porque ya estamos a riesgo de perderla. Entonces, ese es un tema donde el Tribunal Supremo Electoral tiene hasta mejores condiciones de actuación que la propia Asamblea, y le explico por qué. Porque estos vocales del Tribunal Supremo Electoral, estos 7 vocales, se entiende y se asume que son totalmente independientes de los partidos y de las fuerzas políticas, y que eso les da la condición de autonomía y de actuación firme y categórica frente a cualquier fuerza política, sea gubernamental o no, que esté atentando contra la democracia. Peor todavía si se habla de un tribunal constitucional de facto desde el 2 de enero en el país. En cambio, en la Asamblea Legislativa tenemos que pelear, como yo lo hice personalmente, 1 año y medio, por lo menos de pelea permanente, para tratar de contrarrestar y neutralizar el sabotaje permanente, inclemente, que continúa contra las elecciones judiciales íntegras y decentes por parte de esta bancada de Luis Arce Catacora. Porque hace 1 año y medio el objetivo central de Luis Arce Catacora es anular a los poderes de derecho, Asamblea Legislativa, órgano electoral, y con este poder de facto, especialmente del Tribunal Constitucional y también del Tribunal Supremo de Justicia, hacer y deshacer la justicia en el país y hacer y deshacer la democracia y el tablero electoral en Bolivia.